Mesa de Análisis con jóvenes universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Gracias por seguir en sintonía a través de ORT Noticias. Usted ya lo sabe, es el momento de dar inicio a la mesa de análisis de este jueves. Es con los jóvenes universitarios a quien doy la bienvenida, de quienes tendrán la participación el día de hoy. Juan Carlos Andate, bienvenido. Muchísimas gracias, Jessica. Muy buenos días y un saludo a la audiencia también. También doy la bienvenida a Paola Obregón. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Luciano Martínez, bienvenido. Muchísimas gracias, Jessica. Muy contento, como siempre, de poder participar en la mesa de análisis, saludar al auditorio y bueno, ya listos para participar. Gracias también a quienes nos siguen sintonizando, y el tema del día de hoy en la mesa de análisis: la Suprema Corte de Justicia avaló las normas oficiales que permiten a los menores de edad recurrir a la interpretación del embarazo en caso de violación sin necesidad de orden judicial ni autorización de sus padres. ¿Están de acuerdo con la determinación de la Suprema Corte de Justicia? Paola Obregón, te damos la voz. Muy buenos días, muchas gracias, Jessica. Y bueno, sí, como sabemos, México tiene unos índices muy altos en embarazos adolescentes y también en violaciones con niñas, y esto pues trae altísimas repercusiones a la sociedad, en este caso a la población infantil, y viene a dar como una pauta, un golpe a esta población de menores de edad, porque son problemáticas de salud pública, porque es cuidar a las niñas menores de edad. Es decir, todas las jóvenes menores de 20 años corren riesgos cuando es un embarazo a temprana edad. Y claro, todo tiene que ver desde la perspectiva en la que se vea, porque claro, son padres de familia, son tutores que no tienen la misma opinión. No todos van a querer que se cumpla esta ley, no todos van a querer que se avale, y no todos van a querer que se cumpla, y habrá otros que sí, habrá otros que estarán totalmente de acuerdo, porque como sabemos, se tiene que cuidar a estas menores de edad, y como sabemos, la mortalidad en este caso es altísima, porque cualquier menor de edad corre el riesgo de morir en el parto, en el embarazo, y no todas están obligadas a cumplir con el término de completo del embarazo, porque sinceramente están solamente atacando contra su vida, y muchas veces los mismos tutores prefieren que esto se interrumpa. ¿Por qué? Para cuidar a su hija, a su menor de edad o a la persona a la que estén a cargo. ¿Coincides en este acuerdo con la determinación de la Suprema Corte de Justicia? Así es. Luciano Martínez, tu opinión. Bueno, creo que el principal tema que deberíamos de estar tocando, que debemos de destacar, no sé si me equivoco, igual me pueden sacar del error, creo que la situación aquí realmente tiene que ver con las violaciones a las menores de edad. O sea, se les permite siempre y cuando se tenga que ver directamente con las violaciones. Una menor de edad puede tomar este paso sin la autorización de sus padres si la concepción de este menor es producto de una violación, con lo cual creo que borra todas las atenuantes o todos los pensamientos elitistas que podrían existir en este momento. A mi gusto, es una determinación que cualquier persona puede o no puede tomar, y lo único que hace la Suprema Corte de Justicia pues es avalarlo. Si alguien quiere tomar esa decisión, pues es libre de hacerlo, y creo que eso es suficiente. Me gustaría tomar las palabras es el representante del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés. Él mencionó lo siguiente, lo cito textualmente, lo apunté para poder contraargumentar sus dichos. Dijo: mientras el crimen organizado literalmente se come a mordidas a sus víctimas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comete una suprema injusticia avalando el crimen del aborto. Es un tremendo hombre de paja lo que está declarando Rodrigo Iván Cortés, una falacia gigantesca, porque nada tiene que ver el crimen organizado con el tema del aborto. Hay que aprender a argumentar y hay que aprender a hablar sobre este tipo de temas. Hay muchas cuestiones que podríamos estar tocando aquí, pero sobre todo una de las más importantes es la siguiente. Las violaciones se dan muchísimas, en una gran cantidad. Ahorita no tengo el número exacto,
pero muchas de las violaciones en los menores de edad vienen de los propios familiares, tíos, primos, abuelos, padres, padrastros. Es una situación muy grave la que viven los menores en nuestro país. Lógicamente, si se puede atacar de alguna manera, es un trauma. El simple hecho del embarazo no nada más es un trauma físico, es un trauma psicológico para la persona. En este caso son mujeres de las que estamos hablando, menores de edad, niñas menores de edad, que son atacadas, son violadas, y que por ende necesitan también poder encontrar un escape a este tipo de situaciones. Es, creo yo, digamos, una tortura obligar a quien no desea tener un hijo producto de una violación a que lo tenga. Pero bueno, lógicamente estamos abiertos a la argumentación y al diálogo. Creo que en este tema es muy difícil argumentar lo contrario. ¿Deben de endurecerse las penas, los castigos para quienes cometen este tipo de actos, Luciano? No nada más endurecerse, creo que falta mucho desarrollo, primero sí en el tema de la sexualidad, pero también en la parte de poder detectar cuando alguien está siendo abusado por sus familiares o por un tercero. Creo que es necesario poder detectar esto en las escuelas, o sea, poder detectar si un menor está siendo violentado y poder iniciar una investigación lo más rápido posible. Creo que eso es lo que hace falta. Habría que preparar a los maestros. Lamentablemente le estamos cargando más la mano a los maestros constantemente, pero es que incluso, como lo acabo de comentar, la misma familia al parecer no es un lugar seguro para los menores. Juan Carlos Andate, ¿estás de acuerdo con la opinión de Luciano Martínez, fortalecer la seguridad de los menores, tanto en el seno familiar como también en las instituciones educativas? Sí, claro, por supuesto, es importante reforzar pues el cuidado de los menores, y es por ello que pues no estoy de acuerdo en este caso en que los menores tomen la decisión en este sentido de que ellos puedan tomar esta decisión de abortar. Es decir, yo creo que están bajo la tutela de sus padres, por lo cual ellos tienen que también apoyar en ese sentido a sus hijos y pues bueno, tomar en este caso la rienda. Si bien es cierto, en México desde el año pasado, en septiembre, fue cuando se declaró por fin en México la legalidad del aborto, siempre y cuando sean casos de violación. En algunos estados, tal cual, por ejemplo, en Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, en el Estado de México. En otros lugares, en otras entidades de las 32 que existen en México, pues todavía no se han logrado todavía en su totalidad esta legalidad. Sin embargo, pues bueno, es una lucha constante. Sí considero que es importante que pues bueno, estén los jóvenes y los infantes bajo el cuidado de sus padres, que estén alertas también así de todos esos pues chispitas que ellos van soltando o esas tipo de pues alertas, ¿no?, que se puedan dar, en este caso en las escuelas, comportamientos así también, pues los padres. Yo creo que los padres son los principales que, pues bueno, deben de estar pendientes de cuál es el comportamiento que están teniendo sus hijos, pues justamente para evitar este tipo de actividades que como lo son la violación. Entonces, pues bueno, es un alto índice el cual pues las mujeres son violentadas, y más tratándose pues de muchachitas muy pequeñas. Sí considero que es importante que los padres tomen esta decisión también junto con los hijos, porque pues bueno, en este caso los menores de edad no tienen todavía esta capacidad de discernir o de tomar una decisión correcta a tan temprana edad. Entonces, por ello que pues sí considero que los papás deben de estar guiados junto con, en este caso, con sus hijas. También coincides con Luciano Martínez, asentabas hace un momento con la cabeza, de que deben de endurecerse las medidas de prevención, pero también los castigos para quienes ejerzan ese tipo de abusos en menores de edad. Sí, definitivamente, así como el cuidado, también, por supuesto, el castigo para los criminales o para aquellos delincuentes que se encargan pues de hacer maldades, o en este caso de violentar tanto a niños como a niñas, de violar también. Entonces sí considero que se debe de castigar, ¿verdad? Que deben de tener una sanción pues amplia, una sanción que pues bueno, les permita a los demás que siguen todavía libres no hacerlo, y que les permita sobre todo pues concientizar que están mal, ¿verdad? Que no deben de realizar esas acciones y se deben de endurecer, se deben de hacer castigos máximos.
Paola Obregón, también coincides en que es necesario que las autoridades y las instituciones pues tengan mayor fuerza, mayor castigo para quienes hagan este tipo de actos de abuso a menores de edad. Claro que sí, porque esto es una cadena. Si no se frena a tiempo, lo que va a recurrir es que más adelante se va a venir con mayor fuerza, se va a normalizar de cierta manera también, porque si no se castiga a tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas se sienten libres y ven que en el país no hay una ley, no hay cierto castigo para aquellas personas que dañan la vida de los menores, de cualquier niño o persona, pues se sienten en total libertad de hacer cualquier crimen, y en este caso las violaciones. Y pues claro que se deben endurecer todos estos castigos, y también tener esa alerta, esos foquitos rojos con todos los niños, en este caso las niñas. Y digamos que en las escuelas también, ya lo había dicho mi compañero Luciano en esta cuestión, y como lo comentábamos en el jueves anterior, también reforzar clases psicológicas o estas sesiones donde de cierta manera se estudia a los niños, vean su comportamiento, su manera de andar por la vida. Todos ellos tienen esa manera de externar todo su sentir, y claro que se puede tomar una decisión a tiempo, y todo esto se puede cambiar siempre y cuando las autoridades estén presentes en estas decisiones. Gracias, Paola. Luciano Martínez, es también falta en el tema cultural, en la educación de prevención. Mencionabas hace un momento, pasa sobre todo este tipo de abusos en el seno familiar. ¿Qué es lo que nos está pasando como cultura y en el tema de educación de prevención? Es que además hay que tocar este tema, creo que es importante, tiene que ver también con la gran impunidad que existe en el país. Estamos hablando que vivimos en Latinoamérica en general, pero en nuestro país, en México, vivimos en un país con un 90% de impunidad. Eso quiere decir, o sea, sí, básicamente a grandes rasgos, que 9 de cada 10 casos pues no van a llegar a ningún fin, o no se van a denunciar, o simplemente no van a llegar a una sentencia favorable a la víctima. Que eso es lo más importante, o sea, la víctima no va a encontrar justicia en nuestro país, por lo menos en 9 de cada 10 casos. Así nada más está la situación. Y por lo demás, o sea, la otra situación que también se vive dentro de las familias y que hay que tomarlo en cuenta con los menores de edad y que es muy importante destacarlo constantemente es, ahora sí que la mayor parte de las violaciones siempre son de familiares, siempre son personas cercanas a los menores, porque están, lógicamente, tienen la confianza de los padres para poder estar con ellos a solas, eso es lo que provoca. Entonces, si tenemos un país en el que te da vergüenza hablar de la sexualidad, no se pueden tocar esos temas dentro de la casa. Pero además de eso, si una persona denuncia, si un menor denuncia o acusa a un mayor, no le creen, porque también de eso se trata, no se le cree muy seguido a los menores. Y si además de eso le aumentamos esta parte en que existe una impunidad terrible en nuestro país, pues prácticamente tenemos la mezcla perfecta para seguir teniendo menores embarazadas, que no deberían de estar embarazadas, que no deberían de estar sufriendo este tipo de situación. Otra situación también a destacar de esta norma es que habla que son menores de 12 a 17 años, no está hablando de menores, por ejemplo, de 10, de 7, de 6, que incluso yo sé que a lo mejor no puede pasar con una menor de 5 años que quede embarazada, pero una menor de 10, de 11, dependiendo de su desarrollo, podría quedar embarazada. Ellas sí tendrían la necesidad de tener, ahora sí que sus padres sean los que las acompañen. La otra situación, hablando de 12 en adelante, dice la norma que es bajo la presunción de verdad de que la menor diga esto es producto de una violación. No lo avala como método anticonceptivo, hay que destacarlo, o sea, el aborto no es un método anticonceptivo en esta norma avalada por la Suprema Corte de Justicia, o sea, no es como que, ay, salí embarazada, voy a ir a abortar, no se trata de eso. Esta norma lo que avala es una menor que dice, fui violada y no quiero tener un hijo producto de una violación. Esto es lo que avala la norma. La norma no avala el aborto aquí como un método anticonceptivo y hay que destacarlo.
no es un método anticonceptivo lo que está avalando la Suprema Corte de Justicia. Hay que tener esto bien entendido. Es solamente en el caso de una violación y toma este grito a lo mejor de guerra de las mujeres que ha sido muy constante, que es creerle a la víctima. Eso es lo que hace la ley. Gracias, Luciano Martínez. Juan Carlos Andate, de acuerdo con este análisis que nos comparte Luciano, en el sentido de que no es una manera de justificar algún acto sexual temprano por parte de las jóvenes, sino a decir verdad, en promesa de decir verdad que han sido abusadas, como lo es una violación. Por supuesto, estoy de acuerdo con la que ha comentado, porque es importante creerle, en este caso a los menores, si están dando alertas, si están dando este tipo de focos rojos que dan pauta a que algo hay extraño en el comportamiento, significa que pues está pasando algo, y los padres son los primeros pilares que deben de estar pendientes de ellos y tener esta confianza, esta plática. Creo que pues bueno, a raíz de eso, anteriormente en México existía pues mucho ese tabú de no hablar pues de la sexualidad justamente con los hijos, pero creo que sí es importante hoy en día, pues con esto de tantos avances, de que hoy, por ejemplo, los niños tienen a la mano un teléfono, un dispositivo, que están más despiertos que anteriormente. Entonces los papás deben de estar pendientes de qué es lo que realizan sus hijos, de qué es lo que ven en el teléfono, de estar pendiente de su comportamiento, y así también creerles si ellos les dicen que algo está pasando, que alguna persona cercana le hizo algo, lo tocó, pues estar pendiente y creerles y averiguar. Por supuestamente hay que estar bien cercanos y pendientes de qué es lo que está sucediendo. ¿Recordarán ustedes alguna de esas campañas que se dieron por parte de autoridades a nivel nacional, precisamente en asesorar a las niñas y a los niños también, de evitar ser con contactos, focos rojos si tocaban la pierna, focos rojos si tocaban partes que no debía tocar cualquier persona? ¿Hará falta este tipo de campañas, Paola? Claro que sí, siempre son necesarias. Siempre deben estar como que a la vanguardia con todo esto, aunarlo también a la educación, que sea parte de digamos que de las enseñanzas que den en cada institución, porque debe de normalizarse. Ya no deben ser temas tabús, ya no debe de esconderse. Esto es algo que se vive y que debe centrarse ya como una realidad, porque muchas veces no se ve así. Y claro que debe estar presente este tipo de campañas donde se alerte a los niños, a las niñas, de qué es lo que se vive, y cómo deben de protegerse y cuáles son, digamos que esos foquitos sutiles que ellos van viviendo. Y sí, claro que deben de estar siempre presentes. ¿Será falta de información, Luciano, como lo mencionabas hace un momento en tu comentario? Hay quienes dicen, no, pues esto puede hacerse uso, este acuerdo por parte de la Suprema Corte de Justicia para beneficio mío en caso de tomar una mala decisión, pero por decisión propia, o bien también nos falta este tipo de información de lo que hemos platicado. Pues es que falta una difusión correcta, ¿no? La información, como siempre se ha dicho, está en el lugar, no está en la fuente oficial. Si queremos consultar la página de la Suprema Corte de Justicia, pues ahí la vamos a encontrar, lógicamente. Si buscamos en los principales medios, vamos a encontrar parte de la información desmenuzada. Incluso vamos a encontrar análisis, columnas, personas que están a favor y en contra. El detalle es que no sabemos buscar muchos de los usuarios. Muchos de los usuarios del Internet, por ejemplo, no sabemos cómo buscar, no sabemos cómo identificar una fuente oficial, cómo destacar si es una persona preparada, que tiene o que sabe del tema, porque incluso, como lo mencionaba el presidente que les comentaba del Frente Nacional de la Familia, para no equivocarme, se llama Rodrigo Iván Cortés, que es un hombre preparado, pues ignora mucho el tema. Ni siquiera puede argumentar de manera correcta acerca de esta situación. Es un hombre que está en contra del aborto, que no hay ningún problema estar en contra o a favor del aborto. El detalle es que argumenta de manera equivocada cada una de sus participaciones, y es por ello que si una persona preparada, supuestamente, es capaz de argumentar de manera errónea, creando hombres de paja, pues entonces ¿qué forma de argumentar va a tener alguien que no sabe buscar de manera correcta los datos? Falta, sí, preparación no solamente para los alumnos, para los menores, también para los padres de familia. Hay muchos padres de familia que el día de hoy son grandes consumidores de noticias falsas. Se necesita enseñarle a todos
por igual cómo detectar las fuentes oficiales y cómo también incluso es necesario estar pensando ya en una forma de pensar, incluso ayudarle a las personas a pensar, a crear sus propios argumentos y no solamente escuchar y a replicar de mala forma pensamientos de otros que exhiben una gran cantidad de ignorancia, como lo es el representante del Frente Nacional por la Familia. Gracias, Luciano Martínez. Es momento de ir a la pausa. Está usted escuchando la mesa de análisis este día con los jóvenes universitarios. Llegó el verano loco a H-E-B. 7 días de precios bajos en frutas y verduras es mejor que uno. Plátano, $13.95 el kilo. Lechuga romana, $13.95 la pieza. Melón chino, $19.95 el kilo. Y chile serrano, $29.95 el kilo. Fíjense al 6 de junio. Llegó el verano loco a H-E-B. Lo mejor para ti. El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRETAM, invita a cursar la maestría en Investigación Educativa y el doctorado en Políticas Educativas. Inscripciones abiertas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 834-171-9340 o en la página www.cretam.edu.mx. Correo electrónico info@cretam.edu.mx. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Continuamos en la mesa de análisis en este día con los jóvenes universitarios. La Suprema Corte de Justicia avaló las normas oficiales que permiten a los menores de edad recurrir a la interrupción del embarazo en caso de violaciones sin necesidad de orden judicial ni autorización de sus padres. Juan Carlos Andate, un tema polémico en el que ya nos has manifestado estar a favor de este acuerdo de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, platicábamos, las autoridades, diputados y aquellos que les competen los temas muchas veces no están preparados. Definitivamente que es un tema polémico en el cual, falta que se concierne a toda la información, que se trate de manera correcta y como lo mencionaba mi compañero, es importante que, en este caso las autoridades estén bien preparadas. Hay casos en los cuales, no difieren la información y simplemente se basan en una ideología, en una creencia, y es lo que comparten, y las demás personas, nosotros como sociedad, tendemos a creerlo más si no estamos preparados con la educación. Entonces es importante que se preparen, que tengan toda la información correcta, que puedan transmitirlo también a través de estas campañas, pero que sea información veraz, que las personas se sientan confiadas también. Entonces sí falta mucho, creo que en México estamos en pañales prácticamente en ese sentido. Necesitamos autoridades que estén muy preparadas, que estén excelentemente preparadas para poder combatir justamente esta problemática social. Paola, que nos compartas también, coincides con este pensamiento de que las autoridades en ocasiones se quedan cortas para abordar este tipo de problemáticas sociales en nuestro país. Sí, claro, en muchísimas cuestiones no se hace difusión de lo que verdaderamente debería de transmitirse, porque la sociedad está súper bien adaptada digamos que en temas de entretenimiento, pero cuando es algo de cuidados de salud y demás sobre la sociedad, ahí está todo totalmente frenado. ¿Y por qué? Porque las mismas autoridades no se dan a la tarea de que las personas estén conscientes de esto, de que conozcan el tema, de que estén adentrados a esta problemática, y ellos mismos son los que deben guiarnos a saber en qué, en cómo, cuándo, dónde buscar y cómo saber correctamente cómo actuar en el momento donde se sitúa esta problemática. Y bien, sí, claro, la difusión siempre debe estar presente, pero no se hace correctamente, y cuando se hace,
se hace de manera errónea, entonces es donde volvemos a caer y es otra vez la misma, digamos que la misma problemática está dando vueltas solamente porque vuelve a caer hacia el mismo bache. Luciano Martínez, también nos comentabas hace un momento que hay autoridades que no dan el nivel para poder ejercer soluciones, propuestas, argumentos, defender esos derechos de la población. Sí, somos culpables, creo que la sociedad en general, porque tenemos el gobierno que nos merecemos, ¿no? Nosotros también hemos pecado de ignorantes al votar por gente que pues, son carismáticos, que son chistosos, que son buena onda, pero que al final pues, son grandes ignorantes en todos los temas. Recordemos que nosotros avalamos, por ejemplo, a los congresos locales, a los congresos federales, y ellos en representación de nosotros, pues también no imponen, pero sí presentan a otras autoridades en segunda línea que nos van a representar. Nosotros elegimos al presidente, el presidente propone ministros de la Suprema Corte de Justicia, ellos van allá, los diputados los eligen, nosotros elegimos a los diputados, y al elegir al presidente y a los diputados, y si los elegimos ignorantes, pues van a poner otros ignorantes en nuestra representación. Somos grandes culpables de que esto pase. Debemos de pensar más cada vez que vamos a participar en elecciones. Debemos de ser conscientes de lo que va a pasar y de cómo nos afecta cada vez que realizamos este tipo de participación ciudadana. No nos podemos dar el lujo de continuar con diputados locales que piensan que van a salvar la naturaleza con los graduados sembrando arbolitos. Eso no va a pasar. No podemos seguir en este tipo de situación. No podemos avalar la participación de diputados que creen que es importante proponer el día del caballo. O sea, eso no puede volver a pasar en el Congreso de Tamaulipas. No nos debemos de permitir ni darnos el lujo de tener gente ignorante en el Congreso del Estado. Seguirá pasando porque ya tenemos esta nueva generación, esta nueva legislatura que sigue siendo una vergüenza como la otra, como la pasada, la antepasada y todas las que han pasado. O sea, es muy difícil hablar bien de una legislatura de nuestro estado. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, ahora esperar, aguantarnos y pensar mejor las cosas. ¿Qué necesitamos para poder también tener esta seguridad en las menores de edad, que no sean violentadas de esta manera y con ello pues no tengan la necesidad de acudir a un aborto? Juan Carlos Andate. Yo creo que el cuidado de los padres, estar pendientes. Para que esto no ocurra, pues también es importante que los tutores estén muy al tanto de qué es lo que hacen con sus hijos. Ya lo comentamos anteriormente. Es necesario que, pues bueno, se tenga la confianza, la comunicación, la plática justamente con sus hijos, con sus hijas, de qué es lo que les está ocurriendo, con quiénes se están juntando, cuáles son sus amistades, qué es lo que hacen, cuáles son sus actividades también después de clase. Entonces es necesario estar alerta también así a los comportamientos que realicen diferentes, prestar esa justamente atención. Yo creo que es lo que hace falta también en cuestión de padres para que pues esto no ocurra. Paula, para concluir, como mujer, ¿qué es las alertas que se deben de implementar para los padres de familia en casa, en las escuelas? El llamado que le harías tú a las mujeres también que viven alguna situación. Pues sí, vemos muchas veces que se confunde la confianza que se tenga con las personas con ya estas intenciones de violación. Saber que nosotras mismas nos damos cuenta cuando una persona tiene intenciones diferentes a una amistad, y es ahí cuando las mismas mujeres debemos como que de tener esa fuerza para decir, no estás sola, ¿sabes? Podemos todas juntas como que con esto, pero muchas veces es desde casa, porque los mismos papás no tienen esas alertas, no están al pendiente, y eso es lo peor de todo, ¿no? De que desde casa no tienen como que ese apoyo, y que cuando sucede algo no tienen a quién comunicarle esto. Y pues sí, tener todo el cuidado nosotras de nuestro andar, sí, y claro, también con las menores de edad, como lo decíamos, que va de 12 a 17 años esta ley, y pues sí, tener todos los cuidados, tener esa alerta bien presente. Y claro, al inicio yo decía que estoy
de acuerdo con esta ley, sin embargo, que los padres estén presentes. Una niña sola cumpliendo con esto corre muchísimo riesgo, la mortalidad es altísima y pues lo que menos se quiere aquí es que las niñas, en este caso las que violentan y que quedan embarazadas, que corran riesgo de perder la vida. Gracias, Paola Obregón. Gracias también a quienes participaron en esta mesa de análisis. Juan Carlos Zandate, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a mis compañeros con quienes compartimos este tema. Gracias, Paola Obregón. Sí, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí y que tengan bonito día. Luciano Martínez, gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Jessica. Me gustaría cerrar nada más con esta parte y creo que es importante destacarlo. Generalmente cuando se aprueba una ley como esta, los padres se espantan y piensan que sus hijas pues, van a ir a abortar inmediatamente. No tiene nada que ver este tipo de pensamiento. Hay que estar muy atentos a la situación. Los valores que uno enseña en casa y las cosas que uno diseña en casa para las formas de pensar y todo esto, lógicamente hacen que las personas tomen sus propias decisiones. El permitir esta situación, lo único que hace es que en el dado supuesto, o en el caso supuesto de que exista una situación como esta, bueno, se pueda tomar esta decisión. No le permite, pues que, como lo dije hace un momento, que se utilice como un método anticonceptivo. Esto hay que destacarlo porque este tema yo sé que generalmente asusta a los padres de familia y es muy difícil que lo toquen. Gracias, Luciano Martínez. También a nuestro auditorio que nos estuvo sintonizando, a nombre de todos los que conformamos parte de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le damos las gracias y lo invitamos a estar en sintonía en nuestros diferentes espacios informativos de opinión. Yo soy Jessica Sánchez, que pase usted un excelente día. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30.